al hermano Gregorio, por ejemplo, a la Virgen de tal advocación, son poderosísimas. Estas imágenes y estos santos sí son poderosísimos. Esos ángeles, ni te imaginas, vienen y obran milagros. Y si alguien tiene cosas contra ti, tranquilo, que Él te va a defender y hasta le va a ir mal a esa persona. Y si le pides algo grave contra ella, lo puede hacer para que le vaya mal en la salud o en el amor o en el dinero, hasta inclusive en esto. Pedirle a las ánimas no es un juego, aún más cuando desconoces por qué las ánimas o por qué el ánima sola te cumple todo lo que vas a pedir. El ánima sola o las ánimas pueden cumplir todo lo que solicites, desde milagros hasta hacer mucho daño a otra persona. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Me han pasado un video, por aquí dice que a pesar de que yo le rezo a las ánimas, y viene todo un discurso, ¿no? O sea, va a tratar al respecto de las ánimas, que es una forma también de llamarle a las almas de nuestros hermanos difuntos. Vamos a tratar este tema, veamos este video de qué se trata y según esto dar alguna enseñanza de la doctrina católica. Atención. Dice lo siguiente: a pesar de que yo le rezo a las ánimas, me da mucho miedo aún a la ánima sola, ya que ella sí se manifiesta en ti. Hay que tener mucho valor y que la razón de verdad valga el riesgo. Bueno, lo que entiendo es que cuando reza a las ánimas en general, todo bien. Pero dice que rezarle a una específica se necesita mucho valor para hacerlo porque se manifiesta en la persona. ¿Ok? Y según ese comentario, esta señora chica va a responder. Escuchemos. Pedirle a las ánimas no es un juego, aún más cuando desconoces por qué las ánimas o por qué el ánima sola te cumple todo lo que vas a pedir. El ánima sola o las ánimas pueden cumplir todo lo que solicites, desde milagros hasta hacer mucho daño a otra persona. Ok, ya se ve de dónde viene todo esto, ya sé por qué me mandan esos videos. No sé qué hay acá atrás, realmente ni voy a investigar, pero eso que está aquí atrás parece un poco raro, ya por el lenguaje que está utilizando ella, pues nos estamos viendo pues lo que piensan en todo este ambiente esotérico, ¿no? De nueva era y esas cuestiones que me han mandado últimamente bastante. Y entonces, claro, va a hablar de las ánimas como si fueran, por ejemplo, ángeles o seres del otro mundo con los cuales puedes hacer pactos, alianzas para que te ayuden de esta manera o de esta otra y así. Recientemente hablaba de la medalla de San Benito, por ejemplo, puedes verla en mi canal y es algo muy parecido en cuanto a esa forma de pensar. Y yo otra vez pregunto, ¿y lo que está más allá, más al fondo? Vamos a la raíz de la cuestión, porque si nos quedamos solamente en el supuesto beneficio, la pregunta es ¿de dónde viene ese beneficio? Porque ya me imagino que va a hablar como cuando suelen hacer con los ángeles o con los santos, que dicen yo utilizo a San Judas Tadeo, yo utilizo a este otro santo, al hermano Gregorio, por ejemplo, a la Virgen de tal advocación, son poderosísimas. Estas imágenes y estos santos sí son poderosísimos. Esos ángeles, ni te imaginas, vienen y obran milagros. Y si alguien tiene cosas contra ti, tranquilo, que Él te va a defender y hasta le va a ir mal a esa persona. Y si le pides algo grave contra ella, lo puede hacer para que le vaya mal en la salud o en el amor o en el dinero, hasta inclusive en esto. Así que te proponemos todas estas formas y gamas de prácticas y cosas así, que allá al fondo siempre tiene que ver mucho esto, ¿no? Pero no sé en este caso, pero muchas veces es así. Estoy hablando en términos generales. Entonces, en medio de este ambiente también hay uno, el cual dice que hay que invocar ahora a las ánimas. O sea, todo lo que se va de este mundo, ahora se lo quiere traer y obligar a hacer cosas. En ese sentido, a través de ciertos rituales o conocimientos y experiencias que se han tenido. Es decir, experiencias, conocimientos, y la pregunta otra vez radical, en cuanto a la raíz me refiero, radical es, y allá en el fondo, allí atrás, ¿qué hay? ¿De dónde viene realmente? Es algo muy importante. No es lo mismo que te den a ti un alimento que sabes que viene de alguien que te ama, que te va a hacer bien, que sencillamente viene alguien y te dice, ten, come. ¿Y tú qué? ¿Pero cómo? No da lo mismo. Hay que saber de dónde viene para reconocer entonces si esto me va a hacer bien o mal en sentidos reales, no en sentidos momentáneos. Bien porque me curó, bien porque me dio, bien porque me alivió, bien porque me lo trajo. Pero la cuestión más de fondo es, ¿y tu alma?
¿Y tu corazón y tu conversión y tu relación con Dios realmente? Porque claro, el demonio está encantadísimo de regalarte un momento de satisfacción con tal de irte jalando al infierno. Dicho así, muy simplistamente, ¿no? Ok, ¿se entiende esto? Eso es muy importante. Retrocedo un poquito para entender el contexto. Cumple todo lo que vas a pedir. El ánima sola o las ánimas pueden cumplir todo lo que solicites, desde milagros hasta hacer mucho daño a otra persona. Pero ¿por qué de verdad son tan efectivas y por qué se da tanto testimonio de que siempre cumplen lo que se les pide? A esto me interesa, que vaya a dar una razón. Me gustaría escuchar la razón lógica en términos humanos, digamos, para la comprensión de esas cuestiones sobrenaturales de las que ellos hablan. Interesante, escuchemos. Estas ánimas son almas que están en pena. Cuando tú les solicitas una petición, les vas a dar a cambio luz y oración. A cambio de esto, ellos te van a cumplir lo que tú quieras. Ok. La estructura mental entonces es, en favor de lo que tú les des, ellos te van a conceder cosas buenas y malas. Ellos van a recibir de ti luz y oración. Ok, aquí hay una mezcla de cosas, se dan cuenta, ¿verdad? Luz y oración, se mezcla. En cuanto a oración, una práctica cristiana, pero ahora eso de luz, ¿a qué se refiere? Seguramente una vela o algo así, probablemente. Y ellas te van a devolver con algo bueno o algo malo, dependiendo de lo que le pidas. Ok, y aquí se comienza a entremezclar la creencia en que realmente hay algo después de la muerte, algo cristiano propiamente, también hay otras religiones que lo consideran, y luego, después de esa concepción cristiana, digo, de la vida después de la muerte, meten allí, digamos, esta concepción indefinida del alma. No es ni buena ni mala, no pasa. Ella hace, o sea, no pasa nada, ella hace lo que quiere. Si tú le pides algo bueno, algo malo, y se va solamente a consecuencias otra vez, lo que ella me puede dar, y no vamos al fondo. A ver, si hace cosas buenas y cosas malas, ¿está en las manos de Dios? ¿Dios la está purificando para el bien? ¿Dios la está llevando al cielo o está en el cielo? Pero si hace cosas buenas y malas, aquí nos damos cuenta de algo muy grave, y es que detrás de ella no puede estar Dios, no puede estar el permiso de Dios, no puede estar la voluntad de Dios. Estoy intentando como ir a la raíz de lo que ella dice. Ya vamos a ver lo que dice la iglesia sobre esa situación. En concreto, las almas de nuestros hermanos difuntos. Pero se entiende, si vamos a la raíz, al fondo, ahí atrás, pero hábleme claro, ¿quién me está haciendo esto? ¿El alma por sí misma? ¿Y es un alma realmente buena? ¿Es un alma acaso condenada? Me estoy metiendo en su juego. Atención. La Iglesia Católica dice otra cosa. No dice que las almas vienen a hacerte favores aquí, como a través de un pacto o alguna cosa así. Eso no. Lo que nosotros hacemos, vamos a verlo a continuación después de ver este video, como católicos, ¿sí? Ok. Vamos a continuar. Ellos te van a cumplir lo que tú quieras. La ánima sola de todas las ánimas es la más atormentada, por eso es la que más utilizan para hacer bien y hacer también el mal. Se dice que quien se atreve a hacer amarres, a doblegar a otro, la voluntad de otro, a hacer volver a tu ex porque es tu capricho, está condenado a ganarse un pequeño espacio en el purgatorio. Y ella lo cumplirá sí o sí a cambio de su gran necesidad de luz. También se dice que para hacerle petición jamás será con una vela completa, sino con un pequeño trozo de vela. Ahí se van dando cuenta ustedes de la lógica que hay allí, ¿no? Solo con un trozo de vela, no la vela entera. Y hay quienes no le cumplen lo prometido. Muchas personas cuentan cómo el ánima sola se materializa frente a ellos atacándolos. Algunos pudieron percibir agresiones físicas y otros les dieron el gran susto de la vida. Así que antes de hacerle petición a las ánimas o llamar al ánima sola para que regrese a tu expareja, analiza si de verdad vale la pena el pasar este riesgo. Y es impresionante, ¿no? Seguramente muchas mujeres caen en esas cosas. Ni siquiera he visto como la fuente, el TikTok o el video donde está, la plataforma me refiero para ver los comentarios. Pero seguramente mujeres ahí diciendo, así me voy a atrever, así, aquí, acá, el mundo. Como
deja de conocer al Dios verdadero y se entrega fácilmente a cosas de aquí por acá con la esperanza de que algo espiritual les ayude, algo más allá de este mundo, escuche su anhelo, pero primero cumple la voluntad de Dios y todo se va a ordenar. Primero conoce al Dios verdadero y entiende la hermosísima lógica e inteligencia con la cual realmente vas a ser libre y no esclavo de esas cosas, manipulaciones y tanta cosa. Voy a obligarle ahora que me quiera a través de un alma, supuestamente. Si es capaz de hacer cosas buenas y malas, eso no es malas, no es de Dios. Ahí atrás hay un demonio. Ahí atrás, ahí está Satanás, ¿no? Básicamente. Eso hay que decirlo claro, ¿no? O sacrificar lo que te pidan. Y tengo para contarles que en mi adolescencia utilicé las ánimas para pasar mi último año escolar. Estas lo cumplieron tal como yo lo había solicitado, pero en el momento que dejé de encenderles luz, me atormentaron por mucho tiempo. Cuéntenme si a ustedes también ya les pasó. Sí, seguramente si haces un pacto con el diablo, valiéndote de una supuesta ánima, ¿no? Te molesta porque él te odia, ¿no? Y quiere lo peor para ti. Eso está clarísimo. Eso es clarísimo. Ahí no hay que darle vueltas. El demonio se vale de cualquier intención espiritual que pongamos en algo que no sea Dios para entonces comenzar a hacernos daño. De cualquier manera y cualquier forma. Por supuesto, ¿no? Qué terrible, qué terrible. Y no piensen solamente en el beneficio momentáneo. Ya que estamos hablando en términos pues decisivos, definitorios, te va a agarrar y te va a llevar al infierno, digamos así. No sucede así, ¿no? No sucede así, pero para que se entienda de manera gráfica lo que proponen esas prácticas con alianzas con el demonio, con los ángeles caídos, que aparentemente santos, aparentemente no sé qué, no sé cuánto. Conoce primero tu fe para que no te dejes engañar con prácticas que no corresponden a ella, ¿no? De ahí, si tú no eres católico y quieres hacer lo que se te dé la gana, pues nadie te va a obligar a hacer otra cosa, ¿no? Tú haz lo que quieras. Te estamos diciendo, nosotros como católicos creemos esto, presten atención. Averigua un poco, entiende. Por lo menos te advertimos. Si vas por ese camino, nosotros tenemos las cosas claras porque se nos ha revelado. No porque vino por ahí un ángel o cosas así, es Jesucristo, Dios mismo, que nos ha dicho cuál es el camino para llegar al Padre. Y si uno comienza a jugar con esto y a irse por otros caminos, las consecuencias son reales, ¿no? Y bueno, como siempre suelo decirlo antes de leer lo que dice el catecismo, vayan al sacerdote si han estado metidas en estas situaciones o metidos en esas situaciones, pidan que les acepte para hacer la confesión, arrepiéntanse del mal que han hecho, pidan también oración y ya libérense de esas cosas. Eso es terrible, terrible, ¿no? Estamos entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1032, y va a hablar de esta enseñanza. ¿Qué enseñanza? La enseñanza del purgatorio. ¿Sí? Aquí habla acerca del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Quiénes van allí? Los que faltan justamente purificarse, dicho en términos muy sencillos. Entonces dice, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos. Es decir, que con los difuntos, ¿cómo nos relacionamos? A través de la oración. Bien, de la que ya habla la Escritura. Dice el segundo libro de los Macabeos. Por eso mandó Judas Macabeo hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Sacrificio expiatorio, que es una forma de oración, que en ese tiempo se hacía de esa manera, para que queden liberados del pecado. ¿Quiénes? Los muertos. Es lo que luego se entiende ya claramente con la revelación de Jesucristo, y a eso le llamamos pues el purgatorio, en el cual se están purificando del pecado cometido. Recuerden que el pecado, cuando uno lo comete, tiene dos impactos, digamos, en el alma, que es la pena y la culpa. Cuando uno pide perdón a Dios, se le quita la culpa. Cuando uno se confiesa, ya no tiene culpa. Ya Cristo asume esa culpabilidad y a través de su muerte en la cruz, pues nos ha perdonado. Y sin embargo queda la pena, que son las consecuencias de la maldad que hemos hecho en nuestra alma. Y el alma tiene que ser purificada. También así explicado brevemente. Entonces esa purificación del alma es lo que hacemos en el purgatorio cuando no acabamos de purificarnos aquí en la tierra,
que es lo que también llamamos santificación. Cuando no estamos santos aquí en la tierra, no podemos entrar directamente al cielo, según dice el Apocalipsis. Entonces tenemos que purificarnos, y este proceso, dicho así, en esos términos tan humanos, este proceso es lo que se conoce como el purgatorio, la purificación del alma para que pueda entrar al cielo. Después del purgatorio, repito, siempre el destino es el cielo. Por eso hay solamente dos destinos finales, cielo o infierno. Pero la mayoría de personas para llegar al cielo tienen que pasar por el purgatorio. Y por eso es que el 2 de noviembre oramos por las almas de nuestros hermanos difuntos, y que tenemos que extender esto a una práctica cotidiana. Todos los días en la misa oramos también por nuestros hermanos difuntos. Dice, desde los primeros tiempos, la iglesia... ¿ustedes me están viendo bien? Ahí está. Desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, que son normalmente misas por ellos, ¿no? En particular el sacrificio eucarístico. Aquí está el Dessinger, el numeral 856. ¿Qué dice el Dessinger? Esto es del siglo XIII, ¿sí? Bien, ¿qué dice el Concilio II de León? 856 en el Dessinger dice: y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho sus frutos dignos de penitencia, y por sus comisiones y omisiones sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgativas o catarterias, como nos lo ha explicado Fray Juan, y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones y limosnas. Atención, ¿cuáles son los actos católicos? Sacrificios de las misas, ofrecer la misa, las oraciones que uno hace por los difuntos, las limosnas que puede dar en la misa o cuando quiere hacer un acto de caridad, alguien que lo necesite, esta limosna también ofrecida por los fieles difuntos, y otros oficios de piedad. Por ejemplo, hay novenas, hay también el rosario que se puede ofrecer por ellas, que según las instituciones de la iglesia, unos fieles acostumbran a hacer en favor de otros, ¿sí? Es decir, los fieles de aquí en la tierra en favor de los que están en el purgatorio. Y continúa el catecismo: para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios, para que puedan llegar al cielo. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Las indulgencias también como una práctica muy frecuente en el catolicismo, ¿no? Y termina con este texto de San Juan Crisóstomo: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, Job capítulo 1 versículo 5, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? Se refiere a las almas de nuestros hermanos difuntos. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. San Juan Crisóstomo. Pero padre, ¿y en qué lugar dice que está mal hacer esos pactos y esas alianzas? Eso es muy sencillo. Desde el Antiguo Testamento también está prohibido hacer cualquier ritual de invocación a los muertos pidiendo como esos favores y cosas extrañas, ¿no? Otra cosa es que, por ejemplo, uno sencillamente en esta comunión que hay con la iglesia purgante, uno le diga a ellos que sencillamente en lo que puedan y de la manera que puedan, también, ya que tenemos una comunión espiritual, que nos ayuden de la manera que puedan, ¿no? Entonces, eso puede darse, sí, sin olvidar que la situación en la que ellos están es purgativa, no es de intercesión, me refiero de manera primordial o preeminente. No están en ese momento como intercesores, son los santos nuestros intercesores, ¿no? Y sin embargo, ellos, por la comunión que tienen con nosotros, de alguna manera también nos benefician con sus oraciones o con lo que están haciendo allí en su purificación en el amor, ¿no? Entonces, si hay esta comunión con ellos, sí, eso es claro, por la comunión de los santos, y sin embargo, no para estas formas de prácticas que utilizan esos ambientes que hemos visto. Vamos a una cita rápidamente bíblica para ver la prohibición de invocación a los difuntos de esa manera, como que fuera un rito o pedir favores así como adivinaciones, o de pedir esas cosas de que me vaya bien el amor, que tenga dinero, que le vaya mal al otro y cosas así. Esto
no tiene sentido, ¿no? Miremos. Tenemos aquí la cita bíblica del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Creo que más específicamente es el 10, si quieren ir directo, ¿no? Utilizo la Reina Valera, saben ustedes, hermanos protestantes también ven esos videos que les puedan servir, ¿no? Cuando entres en la tierra que Jehová, por eso dice Jehová aquí, normalmente la Biblia Jerusalén diría Yahvé o el Señor, ¿no? Porque el Señor tu Dios te da, cuando entren a la tierra prometida dice, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti, en ese pueblo, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sí? Ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace esas cosas, y por esas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti, ¿no? Porque han practicado todo eso y ustedes van a dejar de practicar todo eso. Es una abominación para el Señor nuestro Dios, ¿no? Entonces creo que la situación es clara, muy clara. Sin embargo, es bueno insistir, sobre todo alrededor de estas fechas donde se habla mucho de los difuntos. Bien, queridos hermanos, permítanme ahora sencillamente darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.